Chao pueblo, bienvenidos a otro episodio y bienvenidos a este canal. Hoy me gustaría hablarles de este mercado raro que se está empezando a filtrar en fuentes confiables que quiere hacer la Juventus, el plan de Giuntoli, los que supuestamente están en la cima de la lista para construir el proyecto del año que viene y qué nos puede decir sobre cómo va a ser ese proyecto del año que viene. Antes de empezar de lleno, obviamente, me gustaría invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper simples para ustedes que hacen un mundo de diferencia para nosotros, para que su comunidad llegue a muchísimos más juventini de habla hispana alrededor del mundo. Así que bueno, entrando de lleno, chicos, me gustaría hablar un poquito de lo que podría ser el proyecto de la Juventus en términos de mercado, de acuerdo a aquellos periodistas que están muy bien informados, que son confiables y que nos explican un poco de qué es lo que estaría pensando Juntos. Entonces se habla más que todo de una revolución en el ataque, no se habla de una revolución en todo el equipo como lo que se vio durante el mercado de verano del año pasado, se habla de una revolución en ataque, ya que Vlahovic lo más probable es que está fuera. Habría que ver qué se va a hacer con Colomoni y con Mili quieren rescindir el contrato después de un año de inhabilitado completo el buen polaco. Así que eso pues tiene mucho sentido. También se habla de tocar un poco el medio campo, algunos arreglitos aquí y allá. Y por otro lado, yo creo que la faceta, digamos, del equipo que menos se tocará será la defensa, a menos de que llegue a algo, una oferta muy fuerte, por ejemplo, por Cambiaso que tendrías que sustituir. Pero con la reintegración de Bremer y de Cabal, deberías estar relativamente completo si consideras a Gatti, Calulu, algunos de los que regresan de préstamos si no los puedes volver a lanzar y digamos la posible retenencia de Veiga como defensa central. Tienes a Kelly ya y así sucesivamente. Entonces, empezando quizás de la defensa para las jóvenes, ¿no? Para estas, digamos, nuevas promesas que están saliendo de la Next Gen, el plan sigue siendo el mismo. Los que se pueden monetizar, que quizás no están a la altura de ganarse un puesto titular en el plantel de la Juventus, serán girados bien sea a préstamos o a ventas. Los candidatos más importantes para esto sería Nicolás Sabona y Samuel Bangula, aunque él no juega en la defensa. Y de la Next Gen podrían subir uno o dos jugadores. El que aparece que tiene el perfil más adecuado para hacer ese movimiento sería Gil Puché, que ya entrenó con el equipo y es alguien que repetidas veces ha estado entrenando con el primer plantel. Ahora, en el medio campo, realmente en la Next Gen no parece haber algo que se pueda subir que haga la diferencia. Sabemos que estamos relativamente cortos ahí después de haber vendido a Fagioli y ahí podría intervenir Giuntoli, especialmente si vamos a cambiar el módulo, que es lo que parece que se está haciendo ahorita. Se ve ahorita, ¿no? Que falta por lo menos un jugador ahí, ya que te ves obligado a quizás usar uno que podrías usar como centrocampista como mediocampista externo. Y en el ataque, bueno, ya toqué el tema, se necesita no solamente el 9 titular, ya que definitivamente parece que la Juventus buscará vender a Vlahovic, porque no puede mantener este salario y él no parece querer renovar a la baja, y buscaría otro 9 que pueda jugar tanto de titular como de sustituto para así completar el ataque, siempre teniendo en cuenta de ver si al final va a poder retener o no a Colomoni. Se reporta que Giuntoli está hablando, está empezando a conversar con el PSG para ver si se puede encontrar una fórmula. Por parte de Conceição, todo apunta a que eventualmente la Juve quizás vaya a ejercer la rescisión del contrato en Porto para quedarse con Chico Conceição, pero mucho tendrá que ver con el próximo entrenador. Pero de eso ya hablé en otro banquillo, no quiero enfocarme en eso. Lo que salió en las noticias el día de hoy de fuentes sumamente confiables, ¿no? Que sería Mateo Moretto y Fabrizio Romano, ambos en el canal de YouTube de Fabrizio Romano, es que la Juventus se estaría moviendo por dos jugadores de la Premier League. Y aquí es donde yo lanzo esta invitación a pensarnos muy bien qué quiere decir. ¿Por qué? Y pongo como título de este video, mercado raro. Porque si tomamos en cuenta la situación de la Juventus, ir a pescar en la Premier League, que es quizás el mercado más caro que existe en Europa en este momento, tiene poco sentido. Queremos, bueno, me gustaría recordar, ¿no? Que lo que nos da John Elkann en términos de capitalización son 15 millones para cubrir el salario que
le debemos a Thiago Motta si este no consigue algún trabajo de aquí a 2 años. Podría llegar a 110 solo y cuando la Juventus no califique a la Champions League. Ese rango de 90 millones más o menos de euros no son para invertir en el mercado, son para proteger los activos que tiene la Juventus como Yildiz y Cambiaso del mercado de verano en caso de que no se califique a Champions League. Porque si no se clasifica a Champions League, la Juventus necesitaría mucho más dinero para mantenerse, digamos, no a flote, pero en una situación dentro de este plan de regreso al balance fiscal que se quiere hacer. Entonces, claro, cuando tú me dices, no, vamos a ir por 2 jugadores o más, ¿no? Y dos de estos vienen supuestamente de la Premier League, a mí me impresiona. Y aquí les tengo que dar la derecha porque varios periodistas que yo no considero confiables hablaban de que la Juventus estaba interesada en Tonali y a mí no me venía nada lógico eso, tanto así que estos mismos periodistas lanzaban que Douglas Luiz iba a ser parte del trueque por Tonali. Ahora, siempre les dije, y bueno, y Tonali se quiere venir a la Juventus y Newcastle quiere soltar a Tonali, y en este caso, pues Mateo Moretto me da la razón, ¿no? Tonali, el Newcastle no ha decidido qué hacer con Tonali, no sabe si lo quiere quedar o no, y si se fuera a ir, si se fuera a vender, ellos empezarían y pedirían por lo menos 60 a 70 millones de euros para dejar salir a Tonali. Entonces dije, wow, ok, es una cifra altísima. Ya pagamos 60 millones de euros por Cup Miners y lo pagamos a un equipo italiano, por ende se va a la cámara de compensación. Cuando compras de Inglaterra, tienes que comprar en efectivo, tienes que dar el dinero. Y no veo dentro de nuestro plantel un trueque que valga la pena por Tonali. Se habló mucho de Gatti. Gatti ha refutado cualquier tipo de oferta y ahorita sin Motta parece que está aún más intencionado en quedarse. Douglas Luiz, te digo, no veo y nadie más ha reportado. Los mismos Moretto y Romano tampoco reportaron un interés del Newcastle por Douglas Luiz. Así que me parece una operación muy rara, también teniendo en cuenta el salario que tiene, porque Tonali acaba de llegar al Newcastle, tiene un contrato hasta el 2028 y recibe un salario de 7.5 millones de euros brutos, que obviamente no es, digamos, una cifra estratosférica comparado con otros salarios que tenemos internos, pero si va a venir para acá, dudo mucho que quiera mantener ese salario. Imagino que pediría un aumento y hay que tomar eso en cuenta con los 60 a 70 millones de su ficha y ya hablamos de cuánto más tendría que pagar la Juventus por la situación de los bonos y las comisiones a los agentes. Este de 6.5 es base, sin incluir bonos. También vi que, bueno, en 37 partidos, Tonali ha metido 4 goles y hecho 2 asistencias. Así que le está yendo relativamente bien en Inglaterra, pero no es que la esté rompiendo, ¿no? Y no lo digo tanto por los goles, al final es un mediocampista, pero en términos de asistencia, pues le falta un poco y es cierto que él tiende a jugar un juego más de romper, ¿no? El juego, pero no sé si sea lo que necesita la Juventus a este precio, teniendo en cuenta lo que tenemos en la rosa. El otro nombre que salió el día de hoy, que empieza a sonar también, es el de Rasmus Højlund, que es un jugador que estaba en el Atalanta en su momento, había interés por parte de la Juventus. Giuntoli, por su parte, está muy interesado en él. Imagino recuerda el Højlund de Atalanta, pero es un jugador que no está dando la talla en el Manchester United. En 42 partidos, un delantero número 9, 8 goles, 4 asistencias, me parece muy poquito. Y aquí estamos hablando de una valoración, ¿no? Según Transfer Market en el Internet, de 45 millones, que por cierto es la misma valoración que le dan a Tonali. Entonces, si es 45 millones y más o menos el Manchester pediría eso o un poco más, en 2 jugadores estaríamos hablando de gastar entre 100 y 130, 140 millones de euros. No es una cosa simple para un equipo que si no califica a la Champions League necesita que la propiedad le inyecte 110 millones de euros. Y tampoco es un equipo que tiene muchos excedentes los cuales puedes vender, porque ya lo hiciste el mercado pasado. La mayoría de los jugadores que tienes contigo son apenas llegados, son nuevos. ¿Y qué tanta plusvalía podrás sacar de tus jóvenes? Por ejemplo, Sabona en Bangula, para que te ayuden a cubrir este gasto, definitivamente no va a llegar cerca a eso.
Por otro lado, Højlund recibe un sueldo bruto, de nuevo, base, sin contar bonos, comisiones a los agentes, etcétera, de 5.3 millones y tiene un contrato con el Manchester United para el 2028, hasta el 2028. Ahora, habiendo dicho eso, yo veo mucho más factible la llegada de Højlund a la Juventus que la de Tonali. ¿Por qué lo digo? Porque es un jugador que está descontento en el Manchester United, está buscando irse, queriendo encontrar más minutos y eso quizás te presta la posibilidad a un préstamo oneroso con derecho o u obligación de compra y eso podría permitirte extender esos costos a más tiempo y hacerlo más accesible. Ahora, la pregunta es, ¿Haaland es para la Juve? Si, digamos, tenemos a uno que supuestamente iba a ser una gran estrella, el cual metió 44 goles en 98 partidos, estamos viendo un jugador que en la mitad de los partidos ha metido un cuarto de la cantidad de los que metió Blajovic en una liga que supuestamente pululan los goles y los delanteros deberían meter muchísimos goles. Así que no sé si estos sean los nombres adecuados para esta Juve, no sé si la Juve tenga los recursos suficientes para ir por esto y por ende me pregunto por qué es que Giuntoli está tocando estas puertas. ¿Es para distraer la atención? Puede ser, sabemos que él lo hace y sabemos que hay interés por otros jugadores para cubrir estos lugares, ¿no? En el campo, ya los publicamos en nuestras redes, pero estos son los que están sonando más fuerte el día de hoy. Así que lo dejo hasta aquí preguntándoles, ¿qué les parecen estos dos nombres? ¿Les gustaría verlos en la Juventus? ¿Les parece que la Juventus podría cubrir tanto la compra de sus fichas como el salario de ellos? ¿Y cómo lo verían en una Juve, digamos, con o sin Tudor a estos jugadores? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.